con esto. Sí, Pedrito se fue. Bueno, Con los hermanos que están allá en la montaña. Escuchen los vecinos. bueno. Se dan cuenta que siempre que vamos a escuchar la palabra estamos como con un gozo y una paz bien especial. Después de adorar, después de ser afectados de buena manera por la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que ocurre. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a adorar, nos ayuda a conectarnos con Dios, porque Él es Espíritu. Y por eso es que los que le adoran tienen que adorarle en Espíritu. Entonces, cuando tenemos esa conexión con Dios, viene como un gozo, ¿verdad? Viene una paz y confirma de que somos hijos de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que nos confirma que somos hijos de Dios. Y cuando somos expuestos al Espíritu Santo, se produce esto. No hay dudas de que estamos en el lugar correcto, como hijos de Dios. Amén. Me da gusto cuando el Señor pone un sentir respecto de una palabra, porque así uno no tiene que estar pensando en un almanaque de palabras que uno pueda tener para compartir. Y lo que recibí para ahora se conecta de manera bien especial y directa con lo que nos compartió el Señor la semana pasada a través de Josué. ¿Se acuerdan más o menos lo que hablamos la vez pasada, verdad? Chequeamos eso, hagamos una breve juntos, digamos, tal vez podemos hacerlo, ¿verdad? El Señor nos hablaba a través de Josué que es necesario que todos los que somos parte de la iglesia seamos discípulos de Cristo, ¿verdad? Y definimos más o menos qué es lo que es un discípulo, qué es lo que caracteriza a un discípulo. ¿Qué es en definitiva, o qué es más o menos lo que un discípulo, en una definición, ¿verdad? Que buscamos y que coincidimos, ¿verdad? Alguien que aprende. Y si es alguien que aprende, entonces se tiene que dar el hecho de que esa persona vaya no solamente conociendo más, sino también vaya siendo transformado en el proceso de conocimiento que va adquiriendo. Lo que va ocurriendo es que se va desarrollando, va creciendo, ¿verdad? Y eso nos hablaba de que es necesario que nosotros podamos ver, no solamente en nosotros, sino también en los que nos rodean, que al cabo de cierto tiempo tengamos una mutación, un cambio en crecimiento. ¿En crecimiento en qué? Que apunte hacia dónde. ¿Verdad que tenemos todos claro cuál es el propósito de cada uno, verdad? Porque el propósito de Dios es diferente al propósito de nuestro. ¿Han pensado en eso? El propósito nuestro, ¿cuál es? ¿Hacia dónde tenemos que llegar? A ser como Jesús, ¿verdad? En cambio, el propósito de Dios es que todos esos que se parecen a Jesús sean hijos como su Hijo amado, como Cristo. Son dos propósitos diferentes que están alineados en un solo encuentro. Entonces, en la realidad del discípulo tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un desarrollo. Yo me gozo, me deleito cuando me pongo a pensar en alguien, entre los que están aquí inclusive, y veo que eso ha ocurrido. Ese desarrollo, ese crecimiento de la fe de las personas. La misma Sandrita, que hasta hace no mucho estábamos preocupadísimos por ella, la tenemos aquí orando, declarando su necesidad de Dios, en un avance que ha tenido de crecimiento, de desarrollo. La Paola desde que llegó, el Pedrito, ¿cuántos nos dan gracias al Señor? Yo le doy, me deleito cuando veo al Pedrito en
como los vi hace un tiempo atrás, nos acordábamos con las 8 cuando te fuimos a ver al hospital, y hacía memoria de eso, versus lo que estoy viendo ahora en el Pedrito. Me deleito, me gozo. Y lo mismo en todo, en Mauri. En Mauri, como nos está guiando, como nos está ministrando. De verdad. Eso es lo que debe ocurrir. Eso es lo que nos debe ocurrir de manera natural. Que el relacionarnos con Dios, el conocer a Dios, el exponernos a Dios, transforme nuestra vida en semejanza de Él, de Cristo. Entonces, el crecimiento, dijimos, es parte importante y se tiene que dar en nosotros. Cuando eso no ocurre, tenemos que ser conscientes de esa verdad y tenemos que clamar a Dios para que salgamos de ese estado, para que podamos, que otros puedan ver en nosotros la verdad, que hemos crecido. ¿Ya? Ahora, obviamente, el proceso que Dios usa para esa labor tiene muchas situaciones, ¿verdad? Situaciones favorables y situaciones desfavorables. Y eso es lo que hablábamos, que nosotros tenemos que ser conscientes de que Dios permite y está presente en todas las situaciones que acontecen con nuestra vida. Dios no está ajeno a ninguna de las situaciones a veces, y el problema que tenemos, de verdad, es creer que cuando nos viene algo horrible o algo mal, algo que parece que no estuviera en el contexto de Dios, ¿verdad? Como que Dios no está en ese lugar. Y no es así. Porque cuando Dios nos hace hijos de Él, Él nos acompaña como Padre, como el mejor Padre. Inclusive nosotros mismos somos capaces de ser tan buenos padres como el Señor, para acompañar a sus hijos y estar presente en todas las cosas que Él permite. Porque cuando Él toma nuestra vida, se hace cargo como el mejor Padre, para llevarnos al punto donde quiere vernos. Entonces, un error es pensar que cuando nos ocurren cosas adversas, que parecen malas, es como que chuta, apareció el enemigo y se fue Dios. Y eso no es así. ¿Amén? Lo creemos esto, ¿verdad? Lo hemos conversado y era un poco lo que nos relataba Pedro. Y a propósito de Pedro, yo comentaba la semana pasada que si hay alguien en el cual uno puede ver un punto de partida y un punto final de crecimiento, es la persona de Pedro. Porque lo que él compartía ahí en Primera de Pedro y Segunda de Pedro, uno lo escucha, lo lee. Yo me leí nuevamente ahora la primera carta, la segunda carta así rápidamente, y no tiene nada que ver con ese Pedro que uno ve andando al lado de Jesús, metiendo la cuchara, diciendo cosas en favor y a veces en desfavor, ¿verdad? No sé con quién comentaba ayer, no sé si ayer lo comentaba con alguien de la situación que se da en un pasaje en donde Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿verdad? ¿Ustedes quién creen que soy? Porque los dice, ¿quién dice la gente que soy? ¿Y ustedes quién creen que soy? Y como que todos se quedaron mirando, nadie dijo nada. Y Pedro al tiro, el primero, pues, ¿verdad? Él fue el que declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hace una declaración que es una declaración que no provino de él, provino del Espíritu Santo, ¿verdad? Le dijo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso te lo dio directamente el Padre. Esa declaración confirmó que lo que estaba diciendo Pedro era exactamente Dios. Ustedes siguen como 5 pasajes más abajo y Jesús los lleva a un lugar les comparte algo en donde él les decía lo que le iba a pasar, y el Señor le dice, Señor, que eso no te acontezca, por favor. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, al mismo Pedro, que le había dicho unos pasajes antes, que era que Dios le había revelado lo que había dicho. Entonces, tenemos a un Pedro que es como un niño, ¿verdad? De pronto, es como un niño espiritual, que es, ¿verdad?, sensibilizado por Dios para hablar, pero también de pronto, ¿de dónde salió lo que le dijo a Jesús? Que a Jesús no le gustó. Es importante que tengamos ese ejemplo en nuestra mente, porque nos va a servir en lo que voy a compartir. Yo les entregué ayer una alabanza, ¿verdad?, que está inspirada en el Salmo 16. Quiero que leamos el Salmo 16, versículo 8, por favor.
¿Quién puede leerlo en la versión Reina Valera? Y tal vez pueden después leerla en en alguna otra versión. El primero que la encuentre, quien lo lea, por favor. 16. 16. 16.8. 16.8. Ah, porque hay como dos frases ahí. Pero la primera es la que me interesa. ¿La leo? Sí. 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ahí no es. Esa alabanza que yo envié ayer dice esta frase. ¿Y por qué es importante? Ahora se los voy a explicar. Dice, he puesto a el Señor, a Jehová, a Adonai, delante de mí siempre. Este es una frase, es una declaración que hace David en un salmo que está, si ustedes se fijan, hay como 6 salmos que dicen Salmo Mictán de David, dice. No sé si lo han leído ahí. Está este 16 y algunos otros que siguen más adelante. Mictán en la traducción hebrea es como algo precioso, algo preciado como el oro. Es como algo que debe estar ahí presente. Interesante lo que dice respecto de esto el hebreo, y por eso es que yo pedí que leyeran o escucharan esa alabanza de ayer, porque en hebreo se puede interpretar de mejor forma esta frase que David expresa aquí. ¿Verdad que la canción decía Shiviti Adonai Lenekdi Tamid? Esas son las palabras. Shiviti es he puesto al Señor Lenekdi delante de mí, Tamid siempre. Esa palabra Tamid es como también continuamente. Entonces, lo que dice esto en el hebreo, por lo menos, que le da una interpretación más enriquecedora, y por eso es que la cito, es que la clave, y eso es lo que dicen algunos hebreos que han estudiado la palabra, porque escuché justamente algunos testimonios de hebreos en relación a esto, es que la clave de por qué David era conforme al corazón de Dios tiene que ver con esta declaración que él hizo. He puesto al Señor delante de mí siempre. Eso quiere decir que frente a cualquier situación, cualquier cosa que esté pasando, él siempre estaba viendo al Señor. Y dicen que esto que fue una forma de vida de David, es lo que le llevó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, declarado por Dios mismo. Porque él, al igual que estaba siendo vitoreado por las multitudes, por haber vencido, por haber llevado a Israel a la victoria, cuando estaba en la cueva oculto, ¿verdad?, sufriente, nunca dejó de tener al Señor delante de él. Y es interesante porque esa palabra chiviti viene de una raíz que se llama chavé, que una de las acepciones es igual. Entonces, lo que explicaba en relación a esta frase es que cuando David tenía alguna situación que era para cualquiera podría ser tan adversa versus otra, digamos, para él lo veía de la misma manera, igualaba. Lo que decía este salmo es que él veía todo igual porque siempre el Señor estaba presente, y eso es algo que a nosotros no nos ocurre. Eso es algo que tal vez es lo que nos cuesta asimilar. Porque cuando nos pasa algo difícil, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendemos a hacer primeramente? ¿Qué es lo que se manifiesta cuando tenemos alguna situación que
que no podemos manejar, que nos supera, que nos vence, que nos afecta. ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? Quiero que pensemos en esto. ¿Qué es lo que normalmente ocurre? ¿Aparece el Señor ahí al lado lo tenemos ahí? ¿Estamos conectados con el Señor cuando pasa eso? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se manifiesta? ¿Qué es lo que se manifiesta primeramente en nosotros? ¿Ah? La carne. La carne es lo primero que se nos manifiesta, nuestro parecer. Pero nos cuesta visualizar eso. Ahora, Josué nos da un muy buen ejemplo. Cuando tuvo no sé, altercado o reprimiendo, lo que sea, con frente a un jefe, ¿verdad? Nos cuesta ver que Jesús también está ahí. El Señor está ahí, presente en esa situación. Y es lo que a veces no nos permite avanzar, en crecer. Porque esas cosas están dadas justamente para entender que el Señor está ahí, provocando en nosotros lo que necesita para hacernos cada vez más parecido a Él. Ahora, yo pensaba en esto y quería reflexionar. Quiero que mantengan ese aspecto de lo que ocurre con nosotros cuando estamos en situaciones que nos superan. Porque lo primero que se manifiesta es nuestra carne. Y a veces esa carne es asusada, es afectada por pensamientos que no vienen ni de nosotros ni de Dios, sino ¿de quién? ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. Satanás pone siempre pensamientos que a veces nosotros los capturamos y los tragamos. Y eso nos afecta más aún. Entonces, abrimos una puerta. Cuando no tenemos al Señor presente, abrimos una puerta para que sea otro el que nos convenza de que eso es a lo que está apartado Dios, como si Dios no estuviese, como si Dios nos hubiese abandonado. Cosa que jamás va a pasar, pero retengan eso. David, quiero que nos concentremos en esto. ¿Qué es lo que se imaginan ustedes? ¿Qué es lo que piensan ustedes que David manifiesta, o de qué manera David tenía presente al Señor en todas las formas que le tocaba vivir, todas las situaciones que le tocaba vivir? ¿Cómo lo imaginan de manera práctica? ¿Cuál es el referente que tenía David para decir, al Señor lo he tenido siempre delante de mí? Y de hecho, el efecto que tiene eso lo dice en la segunda parte, ¿verdad? Porque, como dice la segunda parte del versículo 8, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. no, ese es el 9, ¿no? Porque está a mi diestra. Qué Dice, bueno. y porque está a mi diestra, fíjate, está diciendo, ¿qué dice? No seré conmovido. Ahora entendemos por qué David, por ejemplo, era capaz de ver a un Goliat, un tipo que veía 3 metros, que estaba desafiando a todo el mundo. La mirada que tenía David, siempre estaba el Señor. Decía, ¿quién es este? ¿Quién es este incircunciso para venir a desafiar los ejércitos de Jehová? Decía. Fíjense con el desprecio que miraba a ese personaje que era un monstruo, que nadie se atrevía a enfrentarlo. Ahora entendemos por qué él manifestaba de manera tan evidente, tan clara, cómo es que él visualizaba las cosas. Porque tenía al Señor siempre presente delante de él. Ahora, yo digo, ¿cómo es esto de manera práctica? ¿Cómo se imaginan que David tenía presente al Señor siempre? ¿Cómo? ¿Alguien puede tener idea? Porque él no tenía otro referente. Pienso que el Espíritu Santo Muy bien. es que el que nos lleva al Señor, porque de otra manera vivimos la carne y no vamos a entender quién es Dios, quién es Cristo y quién es Jehová. No podemos entenderlo. Es el Espíritu Santo que el Señor lo vio a través de él. Amén. Pero ¿qué habrá hecho David para que eso hubiera ocurrido? ¿Alguien que quiera decir algo más en relación a esto? Confiar en Claro, yo quiero que pensemos juntos esto, porque yo tengo mi idea, pero ¿cómo es que David logró esa forma de vida donde en todo momento siempre tuvo presente
a Dios en todas las circunstancias, Yo voy a buenas decir o malas. una idea, sí, que hay una, dice, así como David cantaba, él cantaba en su vida práctica, Alabando. se permanecía en oración, en alabanza, siempre dando gracias, como que al final el Espíritu lo llevaba a permanecer en el Señor y eso es lo que al fin y al cabo nos hace permanecer en el Señor y estar junto a Él. ¿Ya? A ver, Una especulación. O sea, no, David recibió el Espíritu Santo cuando fue ungido rey. claro. Entonces no había Espíritu Santo antes de eso. Lo segundo, me acordaba de que cuando fue a llevar alimento a sus hermanos que estaban ahí frente a los filisteos, los hermanos lo trataron re mal. Claro. Como que, oye, tú viniste a puro a sapear, en el fondo, a mirar cómo la pelea, así como que no le tenían mucha fe al chiquillo. Yo pienso de dónde viene su corazón conforme al corazón de Dios, quizás por el hecho de que fue criado en el cuidado de las ovejas, está en contacto con la naturaleza. Yo creo que eso lo llevó a tener un corazón limpio, a no estar involucrado en muchos quehaceres humanos, sino algo bien apartado. El cuidado de las ovejas, ustedes saben que significa apartarse, por días, quizás semanas, buscando alimentos, buscando refugio. Donde nadie Yo sabía creo que nada. eso lo preparó a él. Y después, obviamente, con el Espíritu Santo sobre él. Otra Es un buen salto que se tiró el Josué. ¿Quién más apoya esa emoción? uní todo lo que sé de David, que no es mucho. Me llama mucho la atención de que cuando David llegó a esa situación con Goliat, antes de eso él fue muy preparado también, po. Él vivió situaciones muy complejas. O sea, como dice Josué, él iba a pastorear la oveja y ahí estaba quizás cuánto tiempo solo con ellos y tuvo que enfrentarse a animales y todo el asunto, Osos y leones. osos y leones, y él estando solo. O sea, igual él lo que vivió, imagínense uno viviendo esa situación, yo de primero, pero él confiaba en Dios y Dios le preparó el corazón para, o sea, dentro de todo lo que él vivió había un propósito final. Se iba a enfrentar a algo a lo mejor peor, pero ya el Señor ya le estaba preparando, ya le había preparado su corazón y su confianza en él. O sea, yo creo que el Señor preparó toda la situación que él vivió, lo preparó para eso. Amén. Me llama Qué lindo. Me llama la atención que David no era un hombre temeroso del hombre. Tenía claro que había que temer a Dios primero y el hombre no le asustó. Y yo creo que sufrió mucho en su familia por ser el hijo menospreciado, que estaba por ahí nomás. Como abandonado. Lo vemos cuando Samuel visita a la familia para ungir el rey, él no estaba presente. Le tuvieron que mandar a buscar. Salmo 16. Incluso la familia no lo consideró. No, yo creo que sufrió, como dijo Josué la semana pasada, él sufrió y obedeció sufriendo y quedó apegado a Dios, que era su defensa. Interesante esto que está diciendo la Chila. Probablemente él cuando, de hecho, mandaron a llamar a los hermanos para ver quién iba a ser el rey, ni siquiera se acordaron de él, ¿No? ni siquiera lo presentaron. El menor. Y Samuel mismo se lo vio como, ¿será este? ¿Pensá? Porque Saúl se supone que tenía estatura, todo de rey, a la vista humana. En cambio, David efectivamente era menospreciado. Ayer escuchábamos al jardinero que almorzó con nosotros y yo le preguntaba acerca de su familia, me acordé, estás diciendo por eso. Él era el menor de 9 hermanos. Y cuando murió la mamá, se desarmó su casa. Yo le preguntaba y quería indagar respecto a lo que había pasado. Y él decía, mis hermanos, todos pensaban que yo me iba a venir abajo, porque yo era el menor. Todos pensaron que yo me iba a venir abajo. Y yo me vine a Santiago, no volví más, y les demostré que yo no era el más débil, ni que me iba a desaparecer como ellos pensaban. Estoy pensando, recién me acordé de lo que estoy diciendo, y David probablemente hasta ese momento, en el momento en el que él era menospreciado, cuando tenía estas situaciones, él decía, no, yo tengo que demostrar, y probablemente se hacía de Dios de una manera bien especial para protegerse y para demostrar que él no era lo que sus hermanos decían, probablemente. Pero me hace sentido con lo que dice Josué.
que a partir de que cuando él fue escogido, él fue ungido por el Espíritu Santo, porque ya no solamente se iba a gobernar a sí mismo y a buscar el mismo, sino que iba a estar sobre otros. Y ahí sí que necesitaba el Espíritu Santo. Para poder, primero, su corazón ya había sido preparado. Fíjense que su corazón fue preparado en puro sufrimiento, en puro desprecio. David es un muy buen ejemplo para lo que estamos diciendo. La forma en la cual muchas veces nosotros nos sentimos atacados, menospreciados, disminuidos, ¿verdad? ¿Les ha pasado eso? Sentirse como poca cosa. Pero Dios en eso está formando el corazón de cada uno. Tío Carlos, igual pensaba en cómo David iba siendo preparado y las pruebas que venían para él eran cada vez mayores, porque al inicio eran osos, leones, después fue Goliat, después fue Saúl, después incluso fue él mismo tentado y se dio, y después también incluso sus hijos se fueron en contra de él, entonces cada vez era más fuerte la batalla, pero aún así me gusta que eso, como si él ponía a Dios delante, tenía este corazón conforme al Señor, independiente de la situación que pasó. Eso es algo maravilloso que también a mí me cautiva de la persona de David. David fue para Dios el único de quien Dios ha respaldado esto. Es un hombre conforme a su corazón. Y es tan importante que a partir de David, Dios entrega una promesa que de su casa, de su linaje, se iba a establecer un rey eterno, el Cristo que nosotros conocemos, viene de la casa del linaje y de la herencia de David. En nadie más hay esa realidad del Antiguo Testamento. Desde Abraham hasta David hay 14 generaciones. Desde David hasta, hay un hecho que es muy importante que ocurre cuando, después de todos los reinados que hubieron de reyes, ¿verdad? Entre paréntesis, Dios, solamente por la promesa hecha a David, le dijo, siempre habrá un descendiente tuyo que va a ser rey. Y por eso es que después Judá, ¿verdad? Porque después se separa Israel con Judá. En Judá fueron todos los descendientes eran descendientes de David. Siempre por la promesa hecha a David, mantuvo el linaje en los reinados de unos reyes que eran, pero unos pasteles terribles, digamos. Hacían todo lo contrario de lo que hubiera Dios demandado de ellos como rey. Totalmente contrarios, enemigos prácticamente de Dios. Y llevaron a tal punto, llevaron al pueblo que se establece y se produce todo lo que Dios les había advertido, que es el cautiverio y la deportación a Babilonia. Fíjense que desde David hasta ese año ocurren exactamente 14 generaciones. Y la venida de Cristo ocurre justo desde ese cautiverio hasta el nacimiento de Jesús. 14 generaciones más. Interesante como Dios, digamos, con las matemáticas, digamos que están presentes de una manera exacta también en la palabra de Dios, en muchos aspectos, ¿eh? No solamente en este. Pero efectivamente, entre Abraham y la venida de Cristo hay 42 generaciones. Y tienen estos hitos, digamos. El gobierno de David, la deportación a Babilonia, la venida de Cristo. Cristo, ¿verdad que viene del linaje de David? Y Cristo, muchos le hablaban, ¿verdad? La palabra dice que le decían, hijo de David, Señor. Jesús, hijo de David, ¿se acuerdan? Porque venía efectivamente del linaje de David. Y Cristo viene, es el nuevo David, es el nuevo rey que fue profetizado a través de los profetas, digamos, que estaban en el tiempo, confirmando a David
todo lo que Dios había establecido. Jesucristo es el Rey eterno al que nosotros conocemos. ¿Por qué quiero resaltar esto de tener presente al Señor siempre? Porque ¿cuál es la figura que nosotros debemos tener presente delante de nuestra vista espiritual y de nuestra vida? ¿Cuál es la figura que nosotros tenemos que mirar? Es Cristo. ¿Se dan cuenta el valor que tenía David versus lo que nosotros tenemos? La diferencia abismal que tenemos en cuanto a la ayuda de Dios respecto de nuestro referente para tener en cuenta. Porque ¿cuántos nos han preguntado frente a nuestra situación cómo actuaría Jesús en esta situación? A mí me avergüenza pensar en la forma que yo he actuado en circunstancias pensando en cómo lo haría Cristo. O más bien, me avergüenzo de las actitudes que he tenido, de las cosas que he dicho o he pensado frente a situaciones no teniendo en cuenta esta verdad de tener al Señor delante de mí siempre. Me explico en relación a lo que estoy tratando de transmitir, ¿verdad? Esta figura, y por eso es que decía que Jesús no es solamente nuestro referente, Él es nuestra compañía en todo momento. Y así como David dijo, he tenido a Adonai siempre presente, nosotros deberíamos decir, tengo a Cristo en todo momento presente en mi vida. Porque sabemos la forma en la cual Él reaccionaría, ¿verdad? Frente a las diferentes circunstancias, porque Él ya las vivió. No hay cosa en la cual Él no haya sido tentado, dice la palabra de Dios. Ni tampoco que haya dejado de padecer. Porque además, siendo Dios, siendo sin mancha, siendo sin pecado, la palabra habla acerca de Él que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es curioso que diga eso, ¿verdad? ¿Cómo se entiende eso si Él en nada se equivocó? Bueno, interesante esto de analizar respecto de cómo es que David fijaba o tenía conciencia permanente de Dios en todas las cosas que vivía. No hay duda que Dios estaba con él y el Espíritu Santo lo ayudó, lo favoreció, hasta antes de ser rey para protegerlo, para hacer cosas que tal vez nadie se hubiera atrevido a hacer. Nadie se hubiera atrevido a hacer si es que no tenía a Dios realmente, de verdad, puesto delante de él para hacerlo. Y después cuando es ungido rey, cómo confirma todo ese corazón que estaba dispuesto para Dios siempre, para obedecer. Y por eso es que vemos en Cristo a un David, pero perfecto. En Cristo Jesús tenemos a un varón perfecto en todas sus realidades, porque él como hijo fue ejemplo, ¿verdad? Como hermano fue ejemplo, como padre es ejemplo, fue ejemplo como padre Jesús. Sí, ¿verdad? Alguien lo desconoció respecto de si alguien le dijo, oye, queremos ver al Padre, ya te conocemos a ti. ¿Y qué dijo el Señor? Le dijo, pero si tanto tiempo que estoy con ustedes, no me has visto. Si me viste a mí, viste al Padre. Y como esposo, ¿qué piensan respecto de Jesús como esposo? ¿Ah? ¿Quién es el novio? ¿Quién es la novia? ¿Quién es el esposo? ¿Quién es la esposa? El esposo dándose, entregándose por su iglesia, una iglesia que anda a veces al 3 y al 4, pero Jesús asumiendo todo eso para presentar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, delante de Dios, siendo cabeza como un padre tiene que serlo,
como un esposo tiene que serlo. Amén. Entonces, en Cristo tenemos la figura que David no tuvo. ¿Se dan cuenta? Nosotros estamos favorecidos, pero por años y por de una manera impresionante, versus lo que, de ahí el esfuerzo y lo interesante de poder analizar a David y aprender de él. Porque nosotros sí tenemos un referente que debería el Señor guiarnos a poder confesar con David lo que él hacía para permanecer en Dios. A Cristo tengo siempre delante de mí, continuamente, enfrentando la situación que sea. Si ofendí a alguien, si me retaron, si me acusaron injustamente, si choqué a alguien, si me chocaron, si toqué de manera sin tener culpa, digamos, afecté a alguien, o alguien me afectó teniendo culpa o no teniendo culpa, cualquier situación, lo que decía David, siempre está y tengo presente al Señor delante de mí. Eso que se conecta con lo que nos compartía Josué la semana pasada, es lo que permite hacernos crecer delante de Dios. Saber que Dios está presente en todo tiempo. Ahora, ese aspecto es muy interesante tener en cuenta. Pero quiero que hablemos un poco de cómo es que Jesús se percibía. Cómo Jesús se percibía entre sus discípulos. ¿Cómo lo ven? Porque, ojo, lo que tenemos que hacer es imitar a Jesús, ¿verdad? Hacia allá vamos. Entonces, interesante cómo es que Jesús se percibe entre sus discípulos. Lo manifiesta, ¿verdad? De muchas maneras. Pero hay algo puntual que yo quiero que tengamos en cuenta y creo que es lo que me dio para compartir hoy día. Como siervo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién más está de acuerdo con eso? ¿Quién tiene otro parecer respecto de cómo se percibe Jesús en relación a sus discípulos? Como maestro. ¿Se percibe como maestro? Sí. ¿Amén? ¿Qué más? Como siervo, ¿verdad? ¿Está bien? Muy bien. Amigos. Como amigos, lo manifiesta. Interesante cuando les dice ahí en Juan 15, ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos. Porque les he dado a conocer todo lo que yo sé, todo lo que me ha dado el Señor, ustedes ya lo saben. ¿Qué más? ¿Hay algo más? Estoy explorando con ustedes esto. Yo quiero dar un ejemplo secular, de acuerdo a lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, un actor se caracteriza, ¿cierto? Para poder entregarnos un mensaje y que nosotros podamos compenetrarlo en ese mensaje, y la verdad es que nos impacta cómo hace su actuación. En el caso de Jesús, él se caracterizó como padre, y como todas las cosas que hemos dicho, padre, esposo, amigo, siervo, pero él lo hizo de manera natural, pues, y siempre, en todo momento. De esa manera nosotros también nos debiéramos, el cambio que debe producir Jesús y nuestro Padre a nosotros, a través del Espíritu Santo, es poder nosotros volcar ese cambio y ser continuamente. Ahora, ¿cuál es la dificultad o las cosas que tenemos? Son las pruebas. Entonces tenemos que aprender a vivir con esas pruebas, a salir con esas pruebas y con Él siempre, ¿no? Arraigado en Él. Amén. ¿Alguien más que quiera decir algo acerca de eso? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se percibía Jesús frente a sus discípulos? ¿Quiénes tenían más relación? Se hizo como hijo de Dios. Como hijo de Dios Hermano también. mayor también. Él no negó nada acerca de lo que se dijo respecto de él, ¿eh? No negó nada.
confirmó que él era el Cristo, ¿verdad? Y cuando lo hace delante de los que eran cercanos de él, ¿se acuerdan que querían llevarlo casi, querían lapidarlo? Cuando él se manifiesta y lee, cuando lee a Isaías, ¿verdad? Delante de los que más lo conocían, es bien interesante eso. El camino también, el camino al Padre, la verdad, la vida. Amén. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Declaró verdades tremendas, la verdad, a sus discípulos. Lo interesante es que, como hemos dicho otras veces, muchas de las cosas que dijo Jesús, sus discípulos no lo entendieron para nada. No entendieron nada de lo que decía. Sobre todo cuando hablaba acerca de las profecías que hablaban acerca de que él iba a padecer, y que después iba a morir, y que después iba a resucitar. No entendían nada. Después se reveló todo esto. Pero quiero que leamos dos pasajes interesantes. Uno está en Juan y el otro está en Lucas. Por favor. Vamos a leer lo que está en Juan 13, del 12 al 17. Voy a resumirlo un poquito, pero es justo en la última cena que tiene con sus discípulos, la cena pascual, ¿verdad? Donde Jesús, sí, el capítulo 13, del 12 al 17. Jesús, ya con sus discípulos, fíjense, es el último momento que está pasando con sus discípulos. ¿Será importante lo que tenga que decirle o hacer con sus discípulos? ¿Qué ocurre? Jesús se levanta de la cena, se ciñe, ¿verdad?, una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Lo hace el último instante con sus discípulos, el último instante que tuvo de esa comunión. De hecho, era tan importante para Jesús ese momento que él comienza diciendo: ¿cuánto he esperado este momento para estar con ustedes? Y ocurre este hecho, ¿verdad? Entonces dice que lava los pies de sus discípulos. ¿Alguien puede leer lo que sale desde el 13 al 17? 13 desde el 12 al 17, en la versión cualquiera en realidad, pero puede ser la Reina Valera. Dice: vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, si el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Eso hasta el 17, ¿verdad? Sí. Bueno, Jesús viene a algo que rompe inclusive lo que se supone que se iba a hacer en el propósito de esa cena. El propósito de esa cena era celebrar, ¿verdad?, la liberación del pueblo de Israel. Y Jesús rompe ese momento, esa instancia, lavando los pies de sus discípulos. ¿Será importante lo que está transmitiendo Jesús? Dice: ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón. Entonces, si yo les he lavado los pies a ustedes siendo su maestro, ustedes me conocen y bien dicen, ¿cuánto más ustedes tendrán que hacer esto entre ustedes? ¿Ya? Ahí está entregando algo bien clave, algo que ya les había manifestado. Jesús ya le había manifestado esta verdad a sus discípulos en otra instancia. Fíjense, cuando los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, a través de su mamá, le piden, ¿verdad?, que ojalá ellos se puedan sentar, uno a la diestra y otro al otro lado, ¿verdad?, de él. Jesús les da una enseñanza que está explícita en cualquiera de los dos, de los dos evangelios donde aparece. Si alguien busca, por favor, en Mateo 20, del 25 al 28, ¿lo puede leer rápidamente?
Mateo 20, 25, 28. La mamá de Juan y Santiago le pide, por favor, si puede ponerlo a su hijo al lado de ellos. Jesús le responde, ¿verdad? No es un tema que yo tenga que definir. Pero también les plantea, también si se van a sentar a mi lado, también van a beber la copa que yo voy a beber. ¿Van a poder pasar lo mismo? Alguien dijo, sí, podemos, dijo uno de ellos. Sí, ciertamente no van a pasar, pero el estar a mi lado no me toca a mí decidirlo. Pero ¿qué es lo que dice el Mateo 20, del 25 al 28, por favor? ¿Josué, lo tienes? Sí. Dale. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. No sé si alguien tiene Marcos 10:45. Déjame buscarlo a mí. 10:45. Sí. Déjame buscar. Dice Porque que- el Hijo del Hombre no vino para ser ¿Sí? ¿Cómo dice Sandrita? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar a su vida en rescate por mí. Amén. Bueno, confirma un poco lo que está leyendo José. Efectivamente, Jesús se percibe como un servidor. Y eso es lo que enfatiza en esto que está, en este ejemplo que le está dando aquí, porque todos lo admiraban y todos lo veían. A esa altura, grandes multitudes lo seguían. Y todos lo reconocían como el hijo de David, como la promesa, como lo que Dios había profetizado respecto del Cristo. Pero Jesús enfatiza este aspecto, y un poco quiero relacionarlo con este aspecto de cómo es que debemos, cuál es la actitud que debemos tener frente a todas las situaciones que nos pasan. Si es como siervo o es como alguien que tiene independencia o es autosuficiente o resuelve las cosas por sí mismo, que son valores que el mundo nos enseña y nos forma. Todos los días el mundo nos está diciendo que nosotros somos capaces, que nosotros nos valemos por nosotros mismos, que no necesitamos a nadie, que debemos demostrarle a los demás de que somos capaces, ¿verdad? Pero fíjense, a propósito de eso mismo que ocurre, y probablemente a partir de eso que Jesús hace ahí en la cena, donde le lava los pies y todo, se produce un hecho que no lo relata Juan, pero sí lo relata Lucas. Y quiero que lo leamos. En Lucas 22, del 24 al 27, pero tal vez lo tenga que leer un poquito más. A ver, yo lo voy a buscar ese. Lucas 22. No, está desde ahí, desde el 24. Dice así, fíjense. Yo creo que porque esto ocurre en la misma instancia, en la instancia de la cena. ¿Ya? Y dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, fíjense. Pero él les dijo, los reyes, les repite esto es lo mismo que lo que acabamos de leer en Mateo, ¿verdad? Dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, dice aquí, como el más inexperto probablemente, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Yo creo que este aspecto de saberse nosotros como siervos de Dios, como alguien que está
haciendo lo que Jesús hacía, pero desde esa perspectiva, de buscar servir a otros, es lo que más añade a nuestra vida crecimiento. Yo creo que esto un poco Dios me lo dio pensando y cavilando regularmente en la vida que hemos estado viviendo este último tiempo, particularmente nosotros, yo con mi familia, digamos. Y yo siempre digo, es interesante porque por un lado estamos entregando un servicio a Dios que nació de un corazón agradecido con la bebé, con la Trini, que parece que le queda poquito entre nosotros, Dios mediante. Pero también estamos viviendo un aspecto de servicio que se puede decir viene como algo trágico, como es el caso de mi suegro. Tenemos dos instancias de servicio, una que buscamos y otra que no buscamos, que nos fue impuesta, que nos ha demandado hartos sacrificios, hartas cosas que no podemos hacer, hartas cosas que parecen fome, parecen tristes. Hemos llorado, muchas veces hemos llorado, pero ¿saben? Lo que nos hemos dado cuenta es que seguimos en pie felices. Lo que nos hemos dado cuenta es que nos ha formado en nosotros un corazón que se parece más al corazón de Jesús. Confirmando esto que está diciendo el Señor en lo que estamos leyendo. Que Él está siempre presente con nosotros. Y de ahí tenemos la fuerza para poder servirle a Dios. Y yo les aseguro que ninguna otra acción que hagamos en nuestra vida va a producir más crecimiento que esto que el Señor está enfatizando aquí antes de ir a la cruz. Nada. Entonces la invitación es a ponernos como Jesús se puso, al servicio de Él, no para servirnos a nosotros, sino para servir a los demás. Nada va a producir más crecimiento en nosotros, mayor desarrollo, mayor entendimiento, mayor conocimiento de cómo era el corazón de Jesús cuando servía, cuando fue a la cruz, cuando se dio por los demás, que el servicio. Yo me gozo cuando veo, por ejemplo, al Pedrito o a la Chila o a los que están sirviendo en favor de otros, como lo mencionaba Josué, en favor de los que están despreciados, desvalidos, de los que necesitan y se sienten y son realmente los más desprotegidos, los más desposeídos. Estas obras de misericordia en las cuales estamos participando, porque también incluyo lo que se está haciendo ahora con esto de salir los días sábados, lo que estamos viviendo con las personas discapacitadas, lo que estamos viviendo en este tema de ser familia de acogida o estar asistiendo a otros, como lo estamos haciendo con nuestros suegros. Tenemos la posibilidad de crecer y no ocuparnos tanto en nosotros, poder visualizar de mejor forma al Señor delante de nosotros, con menos posibilidad de que se levante nuestra carne entre nosotros. Amén. Así que si nos ocupamos en esto, en este encargo que nos hace el Señor de servirnos, no solamente, como decía Josué, entre nosotros, sino los que no le conocen a Dios, los que no tienen posibilidad, si nos damos nosotros para servirlos a ellos, para mostrarles a Cristo, no solamente vamos a mostrar a Cristo a esas personas y van a tener la posibilidad de conocer a Cristo, sino que nosotros mismos vamos a crecer a la medida, a la estatura que Dios quiere vernos crecer. Amén. Amén. Yo yo pensaba, ¿qué pasó después de que los discípulos que no cachaban nada en muchas cosas que decía Jesús, cómo es que visualizaba a Cristo después? Y busqué algunos pasajes, por ejemplo, de cómo lo veía Juan. ¿Cómo veía Juan a Cristo? Si ustedes leen
los primeros versículos de Juan, él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era la vida. ¿Se dan cuenta la forma en la cual miraban a Jesús que estuvo al lado de él? O como dice, por ejemplo, Pablo en Colosenses, capítulo 2, ¿verdad? Como dice, cómo habla acerca de Cristo ahí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, por medio de quien fueron creadas todas las cosas y por quien subsisten, por quien permanecen. Se fijan la forma en la cual, al conocer a Cristo de la manera que ellos lo conocían, porque ellos se pusieron al servicio de Dios, de Cristo de inmediato, del Señor, de su Señor. Porque también Pablo lo ve como el Señor y Cristo, el Señor y el Salvador. Por eso es que él tiene ese ministerio, ¿verdad?, de evangelización entre los gentiles, mostrando al Señor con esta forma en la cual lo miraba ahora. O Pedro, por ejemplo, en las cartas que vemos, a Pedro después, crecido ya, ¿cómo es que visualiza a Cristo? ¿Cómo es que lo tiene? ¿Cómo es que él era el centro de su atención en todo momento? Lo que hacían. Y eso es lo que tiene que pasarnos, y eso nos va a ocurrir a nosotros, despreciando nuestra carne y poniéndonos al servicio del Señor. Nada va a traer mejor ni más crecimiento a nuestra vida que eso, conocerlo a través de la palabra y exponiéndonos para ser usados por el Señor en el servicio a los demás. Por eso es que Jesús lo tuvo tan presente en esa última cena y lo manifestó de esa forma, lavando los pies de sus discípulos, confirmando que Él vino a estar entre los demás como siervo, porque es la forma correcta en la cual nosotros tenemos que comportarnos. Mientras no venga Cristo nuevamente a tomar dominio y establecer su reino de una vez y para siempre, nuestra actitud tiene que ser una actitud de siervo que sirve a los demás. Amén. ¿Alguien que quiera mencionar algo, que quiera decir algo? En el versículo que leíste al principio, que dice, he puesto al Señor, a Jehová, ¿cómo dices? He puesto a Jehová En todo tiempo. Claro, siempre delante de mí. Delante de mí siempre. Como que es una actitud, es una decisión, Claro, una decisión. claro. Eso me llamó la atención, es una decisión. También como disponerte a ser siervo, es una decisión. Claro. También para nosotros. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús,